Señor por todas las cosas que el Señor hace en nuestras vidas. Dios bendiga a estos dos varones que han llegado. Dios les fortalezca, les ayude en el nombre del Señor. Y podamos oír la palabra, hermano. Eso es importante, escuchar la palabra. La Biblia dice que cuando venimos a la casa del Señor, nos acerquemos más para oír. Porque el oír, querido hermano, aleluya, es el que abre nuestro entendimiento. Aleluya. Por eso tenemos que afinar bien nuestros oídos, lo que escuchamos, para que podamos, en el nombre de Jesús, aleluya, poder escuchar la palabra. Y la palabra, cuando es oída, está siendo sembrada. Aleluya. Y qué lindo es sembrar la palabra. Usted va a abrir en esta noche el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Vamos a leer, dice, parábola del crecimiento de la semilla. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en medio nuestro. Dice así la palabra del Señor. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. A la palabra del Señor. Tome su asiento. Damos gracias al Señor. Aleluya. Usted sabe lo que es una semilla. Conocemos, aleluya, alguna vez sembró una semilla y la tiró ahí a la tierra. La dejó. Y esa nace, se germina sola. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí el Señor no está hablando de una semilla que va a ser sembrada en la tierra. Usted sabe que nosotros somos polvo. Fuimos creados del polvo de la tierra. No es como hoy en los colegios enseñan que venimos de la descendencia de la doctrina de Darwin, que viene de la descendencia del mono. Aleluya. Pero nosotros ninguno somos descendencia de mono. Somos descendencia, aleluya, de Dios, porque Él nos hizo semejante, aleluya, a Dios. Porque en el libro de Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice que lo hagamos igual que el mono, no. A nuestra imagen y semejanza. ¿Y con quién estaba hablando Dios? Con Jesús. Porque Jesús ya era antes de la creación. Por Él fueron hechas todas las cosas. Aleluya. En el libro de Juan enseña, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, nos enseña que por la palabra
hecha todas las cosas lo que hoy nosotros vemos. Mira, hermano, qué poder tiene la palabra de Dios. ¡Qué poder! Si usted busca en el libro de Génesis, que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra, por la palabra. Mire la autoridad, el poder que tiene la palabra. Cuando estamos hablando de semilla, estamos hablando de la palabra de Dios. Porque usted lo va a buscar ahí en el capítulo 4, versículo 14, que dice: el sembrador es el que siembra. Entonces, ¿la semilla qué es? La palabra. La palabra de Dios, que va a ser sembrada en el corazón del hombre. Y la palabra dice, no va a volver vacía, por la cual es enviada. Esa palabra va a dar fruto. Aleluya. Usted va a buscar el libro de Isaías, capítulo 55. Yo quiero que usted entienda esta palabra. 55, Isaías. En el versículo 9 de Isaías 55, dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Qué tremendo, hermano, esto. Cuando nosotros entendemos que la palabra, y esto es para los hermanos que entregan o siembran una palabra y parece que no pasa nada, déjelo. Eso ha sido sembrada y eso va a trabajar. En estos días hablaba con un hermano que está en Rosario y están llegando vidas nuevas, y una persona fue tocada por Dios a través de la palabra. Y cuando Dios comienza a obrar a través de la palabra, muchas veces vamos a ir a la casa y no nos va a dejar tranquilo esa palabra, porque va a trabajar en nosotros. Esa palabra lo amonestaba. Aleluya. Y le decía, no pude dormir anoche. Esa palabra me hablaba al oído. Porque la palabra es la que tiene poder. La palabra es la que nos cambia. La palabra es la que nos transforma. La palabra es la que nos hace una nueva criatura. Eso lo vamos a ver por la palabra. Aleluya. La palabra, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, y la palabra, en estos días predicábamos sobre la lluvia temprana. Usted sabe que en Israel, en otoño se envía la lluvia temprana. La lluvia temprana, ¿qué hace? Prepara la tierra, ablanda la tierra para que sea sembrada y esa semilla germine. Muchas veces, hermano, nosotros
Necesitamos esa lluvia temprana. ¿Para qué? Para ablandar nuestro corazón. Porque muchas veces el corazón está duro a través del pecado, a través de la maldad. Se ha endurecido nuestro corazón y muchas veces la palabra no puede ir más profundo. Porque para eso miramos la semilla del sembrador. Una cayó junto al camino. ¿Qué quiere decir? Superficial. Hoy usted va a ver mucha gente superficial dentro de la iglesia. Parece que se convirtió. Pero cuando vienen los problemas y las dificultades, se terminó el cristiano. No hay más cristiano. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando habla que la semilla ha sido profundamente, es como dice la palabra en el libro de Hebreos, que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo, hasta donde discierne, hasta los tétuanos. Aleluya. Esa palabra va hasta adentro, hasta lo profundo y trae frutos. Aleluya. Y echa raíces. Porque lindo es cuando el árbol echa raíces a lo profundo. Va a venir lucha, va a venir problema, va a venir dificultad, va a venir tormenta, pero pasó la tormenta, el árbol está firme. El problema es cuando la semilla cae en superficial, algo que no ha tenido raíces. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La semilla, por la parábola del sembrador, pudimos identificar la semilla, que es la palabra. La palabra tiene en sí misma el secreto, aleluya, el secreto de la vida. Porque la palabra es la que nos da vida a nosotros. Nos da vida y nos da crecimiento. Aleluya. La palabra tiene el poder divino para que nosotros nazcamos otra vez. Usted va a buscar primera carta de Pedro, capítulo 1. Por eso Jesús dijo que si no nacemos de agua, no podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué es el agua? Es la palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice así. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, extrañablemente de corazón puro. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer. Bien dijo nuestro hermano Juan que hay que nacer o ser una nueva criatura. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, no de mentira, hermano.
La palabra de verdad. Aleluya. Para que seamos primicia de sus criaturas. Bien dijo nuestro hermano, el que nace de nuevo no nace con el pelo teñido, no con aro, no. Como sale del vientre de la madre, como nace limpio. Nosotros lo corrompemos después, que le mandamos perforar aleluya, las orejas. Usted sabe que eso tiene un significado. Horadar las orejas son de esclavos. Ya mismo nosotros lo estamos poniendo esclavos. Y la Biblia dice que eso era por 7 años, un agujero, 7 años, esclavo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a veces lo hacemos ignorando esas cosas. Y Dios pasa por alto esas cosas. El problema es cuando nosotros sabemos, conocemos. Ya Dios nos pasa por alto. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Aleluya. Aleluya. Yo que la palabra tiene poder. Poder para ayudarnos a crecer. También nos hace crecer la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 y 2, dice así. Nos hace nacer y también nos da un crecimiento. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo que la palabra nos da un crecimiento. Por eso es importante leer la palabra. Aleluya. Porque la palabra muchas veces nos confronta con nuestra vida. Nos confronta, aleluya, con nuestros pecados, con nuestra malicia. Porque muchas veces hemos venido del mundo con tantas mañas, en una palabra, con muchas mañas. Y muchas veces ignoramos la ley, los mandamientos, los preceptos de Dios. Pero acá la palabra nos enseña y nos ordena, como dice Génesis. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu es el que trabaja a través de la palabra. El Espíritu, aleluya, es el que obra a través de la palabra, porque la palabra es la que tiene poder. La palabra es la que nos cambia, la que nos hace entender, la que nos hace redarguir de que estamos mal delante de Dios. Aleluya. Ya vamos a llegar a eso. La palabra tiene poder para salvarnos, para salvar nuestras almas. Santiago capítulo 1, versículo 21. Cuando comenzamos a escudriñar estas palabras, hermano, muchas veces nos tenemos que tirar de rodillas y pedirle perdón a Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aleluya. La palabra trae salvación a nuestra alma. Todo
posible porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Está llena del Espíritu Santo que da vida. Porque usted recuerda cuando estábamos muertos en el pecado, hemos oído la palabra y la palabra no ha dado vida. Aleluya. No ha revivido. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremendo, hermano. Aleluya. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Es tremenda la palabra del Señor. Aleluya. En el libro de Juan capítulo 6 versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Son espíritu y son vida. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. El labrador tiene que tener confianza y esperanza en el poder de la palabra. Porque no es de un día para otro. Hay que tener paciencia. Siembra la palabra y esperar. Porque esa palabra no va a volver vacía. ¿Qué pasa hoy que nosotros no tenemos paciencia? Santiago explica mejor, el sembrador dice: tira la semilla y espera. Porque no es de un día para otro que se va a convertir la persona. Nosotros tenemos que sembrar la palabra y orar, clamar. Porque lo que va a hacer el Espíritu Santo es el que hace la obra. No soy yo, no es usted. Aleluya. Pero tenemos que abrir el corazón a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Aleluya. Por eso que el Señor nos ayude. Aleluya. Por eso vale la pena predicar y enseñar. No caigamos en el error de vaciar el contenido, el mensaje de la palabra. De la palabra de Dios, porque nos parezca duro, porque a veces dicen: no, ¿para qué vamos a predicar un mensaje tan duro? La gente no va a oír. Aleluya, pero no nos confundamos, hermano. La palabra hay que predicar tal como está. Porque usted no va a cambiar al hombre ni yo, sino la palabra que ha sido sembrada. Esa va a trabajar. Aleluya. Porque muchas veces la palabra es dura para el oyente. Utilizando solamente para acariciar los oídos de la gente. No estamos para eso. Ese no es el fin de la escritura. Porque ese no es el fin de acariciar los oídos del oyente, no. Porque la palabra nos instruye. Usted va a buscar el libro 2 de Timoteo, capítulo 3. ¿Para qué?
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Aleluya, ¿lo tenemos? Dice así: toda la escritura es inspirada por el hombre. Y a veces confunde el hombre, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Pero hay escrito que el hombre ha escrito guiado por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Poderoso es el Señor. Sino el de enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Porque si no predicamos esta palabra, ¿cómo la gente va a redarguir? Porque hay que confrontar con el pecado. Hay que hacerle ver a la gente la realidad, que tenemos que arrepentirnos. Que sin arrepentimiento todos vamos a perecer. Si no hay arrepentimiento. Pero la misma palabra, hermano, yo a veces cuento mi testimonio. Cuando a mí me hablaron de Cristo, de que podía cambiar mi vida, no fue de un día para otro, 2 años. Pero esa palabra que un día mi amigo me dijo, Cristo puede cambiar tu vida. Esa palabra no me dejaba dormir en una noche que no podía dormir. Y dije, si Cristo cambió, ¿por qué no voy a probar con él? Hasta que me llevó a la iglesia. Aleluya. Porque la palabra de Dios no va a volver vacía. La palabra va a obrar cuando Dios quiere que obre. Porque todo tiene su día y su hora. Debajo del cielo. Aleluya. No es cuando yo quiero, como usted quiera, no. Es como Dios quiere hacer las cosas. Aleluya. A veces nosotros, queridos hermanos, y esto he visto, que muchas veces es lindo de que nuestra familia esté en la casa del Señor, pero a veces uno lo lleva como obligado. Pero qué lindo es cuando el Señor le lleva. Ahí marca la diferencia, porque si el Señor le lleva, le va, aleluya, a formar, le va a ir formando, para que cuando venga el problema, la dificultad, Él permanezca. Pero cuando uno lo lleva obligado, al primer sacudón, fuera. Porque lo ha llevado el hombre. Aleluya. Pero qué lindo es cuando Dios nos lleva el tiempo del Señor. Porque el tiempo es de Dios. Y Él sabe lo que hace. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso que el Señor nos ayude en estos tiempos que estamos viviendo. La palabra nos enseña, nos corrige, nos instruye a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A volver al estado original que Dios nos hizo. Porque si miramos la Biblia, Eclesiastés dice que Dios hizo al hombre perfecto, recto, pero amaron más el pecado. Cuando el hombre amó más al pecado, se ha deteriorado, ha salido del formato de Dios.
Y necesita volver al estado original. Si no, no podemos entrar en el reino de los cielos. Aleluya. No podemos entrar. No podemos, aleluya, saltar del molde de Dios. Él nos tiene que volver al estado original para que podamos reposar con Él perfectamente, porque la palabra es la que nos hace perfectos. Nos va perfeccionando, nos hace ver nuestro error, nuestra falta, nuestra falencia, y nos trae humillación, humildad. Que postramos y le pedimos perdón a Dios. Señor, cambia mi vida, transfórmame, Señor, porque la palabra es la que nos va haciendo ver nuestros errores. ¿En qué área tenemos que cambiar? Aleluya. Lo que pasa, hermano, el problema es cuando nosotros no queremos oír la palabra. Aleluya. Poderoso es el Señor para darnos victoria, para instruir, para redarguir. Aleluya. Poderoso es el Señor. Muchas veces la palabra hace compungir el corazón del pecador. Aleluya. Para arrepentimiento. Y voy a buscar el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Porque muchas veces tenemos que oír para que podamos compungirnos. Al oír esto, se compungieron. Capítulo 2 de Hechos, versículo 37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano. Aleluya. ¿Y cómo va a arrepentirse la persona si no escucha la palabra? Porque también nosotros nos aumenta la fe a través de la palabra. Porque la fe viene por el oír de la palabra. ¿Usted recuerda aquella mujer del flujo de sangre que los médicos dicen que gastaron todo su dinero y no le pudieron solucionar ningún problema, estaba peor? Entonces los médicos le dijeron: vaya a su casa y espere la muerte. Pero dice que ella escuchó que había un Jesús que sanaba, que libertaba a los endemoniados, que sanaba, que levantaba paralíticos. Y dice que ella se levantó y se fue a él. Por eso es que es importante oír la palabra. Aleluya. Porque la palabra nos compunge, trae arrepentimiento a nuestros corazones. Aleluya. Por eso que el Señor cada día nos ayude. Aleluya. El poder interior del Espíritu Santo es el que produce el inicio. Aleluya. Nosotros no sabemos cómo actúa el Espíritu por medio de la palabra para cambiar un corazón regenerado. Aleluya. Este crecimiento puede ser lento, pero es continuo. Una vez que germina la semilla de la salvación,
En el corazón del hombre nada puede impedir el desarrollo de la obra. El apóstol Pablo estaba convencido de ello y lo dice a los Filipenses capítulo 1 versículo 6, que lo que Dios ha comenzado, bien dijo nuestro hermano al comienzo, qué tremendo es este lugar. Dios ha comenzado una obra con Jacob y él no lo iba a dejar hasta que completara lo que él ha empezado. Mira, hermano, cuando la palabra trabaja en nosotros, usted va a ver, mire, después léalo el libro de Génesis, cómo Jacob iba escapando de su hermano Esaú. En el camino tiene un encuentro en Betel. Betel quiere decir encuentro con Dios. Tuvo un encuentro, tuvo un sueño. Y dice el sueño que veía una escalera que subían y bajaban ángeles. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros venimos a orar acá, hay ángeles que llevan nuestras peticiones y descienden con peticiones. Aleluya. Hay alguien que está preguntando algo al Señor y los ángeles traen la contestación. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso no es en vano orar. No es en vano clamarle al Señor. Aleluya. Pero dice que él tuvo el sueño. Y él se despertó asustado y dijo, cuán terrible es este lugar. A veces no entendemos qué terrible es este lugar. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Porque en su palabra, escuche bien, su palabra dice, donde 2 o 3 reunidos en mi nombre yo estoy. Es palabra de Dios, es viva, es eficaz. Él lo cumple, Él está. Él está en medio nuestro en esta noche. Señor. Aleluya. Él está en medio nuestro. Y Él se merece el respeto, la gloria, la honra y la alabanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso que el Señor nos ayude a poder entender y a poder comprender. Aleluya. Como decíamos, este crecimiento puede ser lento, pero es continuo. Aleluya. La palabra tiene poder para salvar, regenerar y hacer crecer al creyente. Primera Tesalonicenses, capítulo 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por eso que es importante, hermano, es recibir la palabra. Porque la palabra no es del hombre. La palabra es de Dios. Aleluya. Y la Biblia dice que la palabra muchas veces nos amonesta. Pero no es de acá. Es de arriba. Hebreos capítulo, lo vamos a leer para que podamos entender. Capítulo 12 de Hebreo, versículo 25, dice así.
Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta en los cielos. Cada vez, hermano, la palabra es enviada a donde está el problema. Porque Dios conoce y nos tiene que confrontar con la palabra para que nosotros podamos asentar nuestros pies en la tierra y ver que Dios es veraz, que Dios es real, que Dios conoce nuestra vida, que los ojos de Dios están sobre nuestras vidas. Él conoce lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Él conoce todo. A Él no le podemos engañar. Y Él siempre nos va a molestar a través de la palabra. Aleluya. Por ahí usted va a abrir a la mañana y le dice: perdona a tu hermano. Ay, cierra y no. Busca una palabra que le agrade. Dios sabe. Aleluya. Hoy en la mañana leía y decía: nada oculto. Nada va a haber oculto. Yo voy a traer a la luz. Porque si usted lee esta palabra, antes de eso, dice que nada hay oculto delante de Él. Porque yo voy a traer a la luz. Aleluya. Lo que está oculto, Dios va a sacar a la luz. Y ahí nos habla de esta palabra que estuvimos hablando. La semilla va a traer su fruto. Aleluya. Pero también nos dice que tenemos que ser pacientes. Paciencia. Porque Él es el que hace la obra, no es del hombre. La obra es de Dios. Eso es lo que tenemos que entender también nosotros. Aleluya. Solamente nosotros tenemos que hablar lo que Dios quiere que hable. Aleluya, hablar con nosotros. Y si nosotros somos obedientes, a través de la obediencia viene la bendición. Por eso tenemos que ser obedientes. Aleluya. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22 dice que mejor es obedecer a Dios que los sacrificios. Qué importante, hermano, cuando Dios nos dice: deja esto, porque eso te va a dañar. A veces no hacemos caso. Y cuando no hacemos caso, estamos desobedeciendo la voz de Dios. Porque nunca nos va a dar un mal consejo Dios, porque Dios quiere que seamos perfectos. Que vayamos sacando todas las cosas que a Él no le agrada, para que seamos un instrumento en sus manos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Muchas veces a través de un niño Dios nos habla, pero a veces somos oídos sordos. Pero no paramos y prestamos atención. Aleluya. A lo que Dios está hablando. Aleluya. Por eso que el Señor nos ayude. La palabra de Dios no va a volver vacía, por la cual es enviada. Esta palabra, aleluya, va a trabajar en nuestros corazones. Aún muchas veces vamos a nuestra casa y apoyamos nuestra cabeza en la almohada y pensamos. Aleluya. A veces decimos: pero ¿quién será que le dijo? No es que le dijo, es Dios que nos está hablando. Porque Dios nos conoce. Aleluya. Yo contaba
cuando iba antes del culto me tomaba 4 cervezas y iba y me sentaba a escuchar la palabra. Y el pastor dice, todavía hay acá gente que toma cerveza. Y yo digo, ¿cómo sabe? No, es Dios. Es Dios el que nos conoce. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero qué importante, hermano, es comenzar a poner por obra la palabra. La palabra del Señor. Es la que va a traer bendición a nuestra vida. La palabra de Dios es la que trae cambio. Es la que nos hace nacer de nuevo, es la que nos da un crecimiento. La palabra de Dios. La que nos da entendimiento, como leía nuestro hermano, la sabiduría. Viene a través de la palabra. Todo es basado a través de la palabra. Aleluya. La palabra es la que nos hace nacer de nuevo. La palabra es la que nos cambia, la que nos transforma, la que nos hace una nueva criatura, la que nos da un crecimiento. La palabra es la que trae madurez espiritual. Por eso la Biblia dice, cuando Pablo habla a Timoteo, le dice, no un neófito. No pongas a una persona inmadura por una palabra, un hombre sabio que conozca la palabra. Aleluya. ¿Y qué es lo que nos hace sabio la palabra? Por eso que es importante leer la Biblia. Acá está, hermano. Es el manual del hombre. Acá está cómo tenemos que tratar a nuestra esposa. Como vaso frágil. La santidad nos habla. La higiene nos habla. Todo está basado aquí en la palabra. Cómo criar a nuestros hijos. En la niñez, en la juventud. Cómo tratar a los ancianos. Alabado sea el nombre de Jesús. Nos habla de la santidad, del amor fraternal. Nos habla del perdón, el amor a los enemigos. Nos habla tanto la palabra del Señor que muchas veces, hermano, cuando no leemos la palabra, somos ajenos a estas cosas. Porque nosotros venimos del mundo, que allá es al revés. Allá es ojo por ojo, diente por diente. Aleluya. Allá no dice amar a tu enemigo. Hay que hacerle guerra al enemigo. Hay que matarlo al enemigo. Acá cambia. Aleluya. Acá tenemos que dejar la ira, el enojo, el celo, el pleito, la contienda, la fornicación, el adulterio, la borrachera, la mentira, el engaño. Aleluya. No se secuestra, no se pega al padre, no se pega a la madre. Todo eso nos enseña. Cuando está hablando del parricida, está hablando del, aleluya, de la matricida, de los secuestradores. Tantas cosas. El ladrón, el que robaba no robe más, dice la Biblia. Sino trabaje con sus manos y comparta con los que no tienen. Eso no hacíamos en el mundo. Aleluya. A veces se robaba y se hacía el Robin Hood. Le daba a los pobres. Aleluya. Pero cuando venimos al camino del Señor, hay cambio, hay transformación. Aleluya. La vieja cosa pasado, de aquí en más son todas hechas nuevas. ¿Y cómo vamos a nacer? A través de la palabra. La palabra es como dice, desead como niños la leche no adulterada, para que crezcáis para salvación. Hay mucha gente, hermano, que está
aleluya, crecida no para salvación, sino para condenación, por cuanto erraron a la palabra. Aleluya. Porque este es el manual que nos lleva a la vida eterna. Aleluya. Cuando usted está perdido, antes había un mapa para encontrar las calles. Hoy hay un GPS. Anda perdido alguien, pone el GPS en tal calle, ¡pum! Lo lleva. Muchas veces el hombre anda perdido. Acá está aleluya, la palabra es la que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. La palabra es viva y es eficaz. La palabra es la que nos enseña, la que nos capacita. La palabra es la que nos instruye para ser buenos padres, buenos maridos, buenos abuelos. Aleluya, la palabra. La palabra es la que nos instruye a ser, aleluya, para toda buena obra. Porque Dios es bueno y en Él no hay maldad. Todo lo que Dios ha hecho bueno. Y sus hijos tienen que seguir la misma pisada. Aleluya. En el cristiano no tiene que haber maldad. Si hay maldad, todavía le estamos alimentando el perro negro. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero qué lindo que en esta noche podamos acercarnos al Señor. Póngase de pies. Yo voy a hacer una invitación a aquel que no aceptó a Cristo en su corazón. O quizás un día aceptó y hoy se apartó de sus caminos. Es noche de volvernos a Dios. Aleluya. Es noche, hermano, aleluya, de acercarse a Dios, pero con un corazón sincero. Como dice Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Acercaos a Dios con un corazón sincero. Porque muchas veces nos acercamos a Dios, pero sin sinceridad. Y Dios conoce nuestro corazón. Lo que pasa cuando nosotros nos acercamos de esa manera, nos engañamos a nosotros mismos. Pero Dios quiere cambiarnos. Quiere hacernos nueva criatura. Aleluya. Quiere hacernos sus hijos para que a través de su testimonio, aleluya, la gente vea y diga qué he cambiado, qué es lo que Dios ha hecho con este hombre, con esta mujer. Aleluya. Este es el evangelio de Jesucristo. Es cambio, es transformación, es nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel que sienta y diga yo necesito del Señor, venga al altar, vamos a orar.